En el verano de 1970, bajo el abrasador sol mexicano, la selección brasileña cautivó a la afición mundial, creando una trayectoria increíble en el mundial. Fue el primer torneo televisado a color, y el amarillo y azul de la camiseta de la selección brillaron más que nunca, con una generación de talentosos jugadores, apodada el equipo hermoso. Desplegaron un estilo de juego apasionado y artístico, transformando el fútbol en una auténtica forma de arte, donde el concepto de juego bonito, fútbol hermoso, se redefinió a la perfección. No solo lograron el éxito definitivo de la Copa Jules Rimet, sino que también se convirtieron en una parte inolvidable de la memoria de toda la humanidad. Pero detrás de esos momentos gloriosos en el campo, se encontraban jugadores con destinos muy diferentes. Han pasado más de 50 años, y el tiempo ha marcado diferentes huellas en sus vidas. Algunos se convirtieron en reyes, otros en médicos. Algunos vivieron en reclusión y otros tuvieron que detener su camino en una tragedia repentina. Repasemos los altibajos de los jugadores que formaron el alma de esa generación dorada. Pelé Edson Arantes do Nascimento, a los 29 años, asumió el rol de delantero y centrocampista ofensivo en la selección brasileña de 1970. Tras el trauma del Mundial de 1966, regresó con la madurez, el coraje y la influencia de un verdadero maestro. Ya no corría tanto como en su juventud, pero cada toque de balón le abría oportunidades claras. Cada pase era decisivo, con 4 goles y una serie de asistencias. Especialmente el pase a la espalda a Carlos Alberto en la final. Pelé demostró ser el alma, el mejor director de orquesta de Brasil, 1970. Inteligente, sofisticado y de clase superior. Lejos del foco de atención de México, la carrera y la vida de Pelé continuaron siendo una serie de acontecimientos globales. No solo jugó al fútbol, lo llevó a nuevas tierras. Su fichaje por el Cosmos de Nueva York en la década de 1970 sembró la pasión por el fútbol en Estados Unidos. Tras retirarse, el rey del fútbol se convirtió en embajador de buena voluntad, ministro de Deportes de Brasil y la imagen de innumerables marcas. Vivió una vida siempre bajo los focos, ocupado con actividades sociales y preservando su propio legado. A pesar de sus numerosos matrimonios y problemas de salud y familiares, siempre mantuvo su radiante sonrisa, símbolo de la alegría del fútbol. Lo que vale la pena reflexionar es la similitud entre Pelé en la cancha y Pelé fuera de ella. En la cancha, era el centro de cada balón; fuera de ella, era el centro de atención mundial. Nació para ser una estrella inquebrantable, un hombre que lideró las expectativas de toda una nación. Sin embargo, el viaje de un rey también debe llegar a su fin. Tras muchos años de lucha contra el cáncer, el 29 de diciembre de 2022, el rey del fútbol Pelé falleció a los 82 años. Su fallecimiento conmovió al mundo entero, pero su legado es inmortal. No era solo un jugador, era fútbol. Carlos Alberto Torres, lateral derecho y capitán de Brasil en 1970, se convirtió a los 25 años en un símbolo de defensa ejemplar y majestuosa. Si Pelé era el alma del equipo, Carlos Alberto era el corazón y la voz imponente, jugando siempre con aplomo y confianza. No solo era sólido en defensa, sino que también solía subir al ataque como un auténtico extremo. El momento que inmortalizó su nombre fue el golazo contra Italia en la final, considerado el gol más hermoso de la historia de los mundiales. La perfecta cristalización del legendario juego colectivo de Brasil 1970. Tras su apogeo en 1970, Carlos Alberto continuó cosechando éxitos con el Santos y posteriormente se reencontró con Pelé en el Cosmos de Nueva York. Al retirarse, se dedicó a la dirección técnica y cosechó cierto éxito, llevando al Flamengo al campeonato nacional. También se convirtió en un comentarista astuto, conocido por su personalidad franca y confrontativa, al igual que su forma de jugar en el campo. Su vida estuvo ligada al fútbol hasta el último momento, siempre como un guía espiritual para las generaciones más jóvenes. La imagen de El Capitán en el campo llegó a su vida de una forma extraña. Siempre fue un líder, alguien que se atrevía a hablar, actuar y exigir la perfección. Sin embargo, ese corazón fuerte dejó de latir repentinamente. El 25 de octubre de 2016, Carlos Alberto falleció de un infarto a los 72 años. El gran capitán ya no estaba, pero su imagen besando el trofeo de la diosa dorada es para siempre un símbolo de victoria. Jairzinho, Jair Ventura Filho, a sus 25 años, fue un símbolo de poder y explosividad en la selección brasileña del Mundial de 1970. Apodado La Tormenta,
Estableció un récord sin precedentes al anotar en todos los partidos de Brasil, con un total de 7 goles en 6 encuentros. Con una velocidad aterradora y una fuerza física desbordante, Jairzinho era como un tanque que barría la banda derecha, presionando constantemente y sembrando el terror en la defensa rival. Tras ese torneo inolvidable, Jairzinho continuó su aventura en numerosos clubes de Francia, Venezuela y Bolivia. Tras retirarse, su contribución fue aún mayor que la de los goles. Fueron sus ojos azules los que descubrieron el talento de Alien Ronaldo de Lima cuando el niño tenía tan solo 14 años, abriendo una nueva era para el fútbol brasileño. La vida de Jairzinho es bastante tranquila en comparación con la de sus compañeros. Se centra en el entrenamiento de juveniles y a veces aparece en eventos conmemorativos. Entre la cancha y la vida, Jairzinho es una transición interesante. En la cancha es feroz y ruidoso como una tormenta, pero fuera de ella es un maestro silencioso, que nutre el futuro con discreción. Hoy, a los 70 años, Jairzinho sigue vivo y bien y continúa siendo un testigo vivo, un monumento que cuenta historias heroicas del pasado a las generaciones más jóvenes. Tostão Eduardo Gonçalves de Andrade, a sus 23 años, fue un genio paradójico en la selección brasileña de 1970. Aunque jugaba como delantero, no se basaba en la fuerza, sino en la inteligencia y la sutileza de movimientos, convirtiéndose en el primer ejemplo del rol de falso 9. Sus desmarques por la banda constantemente estiraban la defensa rival, abriendo espacios para que Pelé y Jairzinho brillaran. Lo que lo hizo aún más notable fue que jugó todo el torneo con un solo ojo, tras ser operado recientemente de un desprendimiento de retina, asumiendo el riesgo de perder la vista para contribuir con la selección nacional. La tragedia y la fortuna de Tostão llegaron pronto. Apenas 3 años después de su gloria mundialista, a los 26 años, se vio obligado a retirarse debido a una lesión ocular recurrente. Pero fue entonces cuando escribió otra historia extraordinaria. Tostão ingresó en la Facultad de Medicina, se recibió de médico y vivió recluido, rechazando toda atención futbolística durante décadas. Más tarde, regresó como uno de los comentaristas y periodistas de fútbol más perspicaces e intelectuales de Brasil. La conexión entre su rol en el campo y su vida es clara. Sabiduría. En el campo, usa su mente para jugar al fútbol, y fuera de él, la usa para sanar y escribir. Hoy, Tostão disfruta de su vejez, respetado no solo como una leyenda del fútbol, sino también como un gran intelectual, un filósofo del fútbol de pluma afilada. Rivellino, Roberto Rivellino, a sus 24 años, fue la fuente de potencia y brillantez en la banda izquierda de Brasil 1970. Con una zurda atómica y el famoso regate elástico, siempre creaba oportunidades con potentes tiros libres y pases largos precisos, con precisión milimétrica. Su bigote poblado y su característico estilo de juego técnico hicieron de Rivellino un símbolo especial de la generación dorada de 1970, e incluso una fuente de inspiración para el propio Diego Maradona. La carrera de Rivellino continuó prosperando después de 1970 en el Corinthians y el Fluminense, y luego se retiró a Arabia Saudí, donde fue considerado un santo del fútbol. Tras colgar las botas, se convirtió en un querido comentarista de televisión en Brasil. Su vida siempre estuvo llena de risas y el respeto de sus colegas. Fue el guardián del concepto de fútbol bonito, criticando constantemente los estilos de juego pragmáticos y violentos. La imagen de un artista romántico en el campo coincide plenamente con la de un Rivellino galante, elegante y apasionado en el arte del fútbol en la vida cotidiana. Hoy en día, Rivellino sigue vivo y coleando, apareciendo regularmente en televisión, y su elástico sigue siendo la primera lección para todo niño brasileño que quiera jugar al fútbol. Gerson de Oliveira Nunes. A sus 29 años, era el cerebro de la selección brasileña de 1970. Si Pelé era el rey, Gerson era quien marcaba el ritmo y regulaba cada jugada del equipo. Con una zurda tenaz y una maestría para controlar el juego, decidía cuándo Brasil debía atacar o defender. El gol de Gerson para el 2-1 en la final se convirtió en el punto de inflexión decisivo. Un disparo de larga distancia, preciso, que demostró su influencia crucial en el juego del equipo. Tras su gloria, Gerson continuó como entrenador de medio campo en clubes nacionales.
Sin embargo, su vida también se vio envuelta en una famosa controversia en Brasil llamada Ley Gerson, originada por un anuncio de cigarrillos en el que participó que transmitía el mensaje de que le gustaba tomar atajos para obtener beneficios. Le llevó muchos años explicar que siempre promovía la integridad. Tras retirarse, se convirtió en un famoso comentarista de radio. Su voz clara y su personalidad directa aún dominan los programas, como él controlaba los partidos. Un cerebro en el campo y una boca aguda en la radio. Gerson siempre ha sido alguien que controla el juego a su manera. Actualmente, Gerson aún vive en Río de Janeiro, aunque su salud ha empeorado con la edad. El espíritu de lucha y el pensamiento agudo del pie izquierdo de oro nunca se han desvanecido. Félix Mieli Venerando, a sus 32 años, fue el portero discreto pero fundamental de Brasil 1970. Aunque a menudo subestimado en un equipo repleto de estrellas ofensivas, Félix, con su físico delgado pero reflejos rápidos, realizó paradas impresionantes. La más notable fue la que bloqueó el cabezazo de Lee, Inglaterra, manteniendo el ánimo del equipo. Era el portero silencioso, aguantando la mayor presión, pero garantizando la seguridad de todo el equipo. Tras el Mundial, Félix dejó de ser tan solicitado como sus compañeros. Se retiró y vivió una vida bastante difícil, trabajando como vendedor y director comercial para ganarse la vida. Siempre sintió tristeza en el corazón, porque sentía que sus esfuerzos no eran debidamente reconocidos. Sin embargo, seguía siendo un padre y esposo dedicado, viviendo una vida honesta y sencilla. El destino de Félix parece ser el opuesto a la gloria del fútbol. Un campeón mundial que lucha por ganarse la vida, un héroe silencioso que siempre lucha por el reconocimiento. Pero esa lucha terminó. Félix falleció el 24 de agosto de 2012 a causa de un enfisema. Su fallecimiento finalmente hizo que los brasileños reconocieran y honraran el verdadero valor de las manos que una vez sostuvieron el sueño mundialista. Clodoaldo Tavares de Santana, a sus 20 años, era el jugador más joven de la selección brasileña de 1970, actuando como un discreto limpiador para que sus superiores brillaran. Sin embargo, su momento cumbre fue un espectacular regate que superó a 4 jugadores italianos en su propio campo, abriendo el camino para el gol que selló la victoria por 4-1. Esta jugada fue la combinación perfecta de fortaleza defensiva e improvisación con espíritu samba, demostrando la personalidad típica de Clodoaldo. Clodoaldo desarrolló toda su carrera en el Santos. Tras retirarse, continuó aportando al equipo como entrenador y director técnico. Vivió una vida estable, alejado de escándalos, y fue respetado como un caballero del fútbol. La serenidad y seguridad de Clodoaldo en la cancha a los 20 años se trasladaron a su vida, una carrera y un estilo de vida sólidos, leales y confiables. Hoy en día, Clodoaldo sigue siendo una figura destacada en Santos, un símbolo de lealtad y devoción. Everaldo Marques de Silva, a sus 25 años, fue un lateral izquierdo sólido y fiable para Brasil en 1970, equilibrando el ataque de Carlos Alberto en la banda contraria. Su estilo de juego era simple pero feroz y extremadamente efectivo, aportando estabilidad a la defensa. La estrella dorada, en el escudo del gremio, hoy rinde homenaje a Everaldo, el primer campeón del mundo del club. Everaldo estaba en la cima de su carrera, considerado el mejor lateral izquierdo de Brasil en aquel momento, y había comenzado su carrera política con el objetivo de ayudar a la comunidad empobrecida en la que nació. Su futuro parecía prometedor, tanto en fama deportiva como en estatus social. La solidez en el campo promete una vida sólida. Sin embargo, la tragedia golpeó con más brutalidad el 27 de octubre de 1974, cuando su coche sufrió un terrible accidente. Everaldo falleció instantáneamente junto con su esposa e hija. Falleció a los 30 años, dejando tras de sí un estado de profunda conmoción. La estrella se extinguió en su máximo esplendor, dejando un dolor inconsolable en los corazones de la afición del gremio y de Brasil. Hércules Brito Ruas, de 30 años, era un central sólido y considerado la roca de Brasil 1970. Con un estilo de juego fuerte y físico, Brito asumió las tareas difíciles y agresivas esenciales para frenar al rival en un equipo repleto de talentos.
Fue él quien realizó el trabajo feo, pero importante, permitiendo que sus compañeros brillaran en el campo. Tras jubilarse, Brito se refugió en una vida más bien privada. No participó mucho en los medios ni en los entrenamientos de alto nivel, sino que optó por vivir una vida sencilla en Río de Janeiro. Estaba satisfecho con su aportación y rara vez aparecía en público. Su dureza y frialdad en el campo parecen reflejar su manera de afrontar la fama, dejarla atrás con decisión para encontrar la paz. Actualmente, Brito aún vive una vejez apacible, siendo uno de los últimos testigos vivos de la antigua línea defensiva de acero. Wilson Piazza, de 27 años, era centrocampista, pero sacrificó su posición para jugar de central en el Mundial de 1970 por el bien de la selección brasileña. Su adaptabilidad y sacrificio ayudaron a Brasil a contar con una defensa sólida, que también dominaba el juego con el balón en los pies, convirtiéndose en un punto de partida eficaz para los ataques locales. Tras su ilustre carrera con el Cruzeiro, Piazza se convirtió en un activo activista social. Ingresó en la política, llegando a ser presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales, luchando por los derechos y las pensiones de los exjugadores. Fue la voz de sus colegas menos afortunados. La persona que sabe sacrificarse en el campo se ha convertido en un defensor de los derechos de los demás en la vida real. Hoy en día, Piazza sigue siendo una figura respetada en la gestión deportiva brasileña. Paulo César Caju, a sus 20 años, fue un reserva estratégico para Brasil 1970, capaz de cubrir cualquier posición del ataque. Con una técnica soberbia y un estilo de juego improvisado, a veces alocado, aportaba un aire fresco y un cambio al equipo cada vez que entraba al campo. La vida de Caju fue una montaña rusa después de eso. Ganó muchos títulos, pero también cayó en una espiral de adicción a las drogas y al alcohol, lo que lo llevó a vender su medalla de oro del Mundial y una réplica del trofeo Jules Rimet para saldar deudas. Tuvo una larga lucha para reencontrarse consigo mismo. Su salvajismo en el campo de juego se convirtió en una pérdida de control en la vida real, empujándolo al abismo antes de encontrar el camino de regreso. Hoy, después de rehabilitarse con éxito de su adicción, Paulo César se ha convertido en un comentarista y un modelo a seguir para los jóvenes, viviendo una vida más tranquila y encontrando la paz. José de Anchieta Fontana, a sus 29 años, era central reserva en la selección brasileña de 1970, reconocido por su estilo de juego fuerte y contundente y su audacia en las entradas. Aunque solo jugó un partido, fue un jugador clave en la selección brasileña, contribuyendo a mantener la estabilidad y el equilibrio. Tras retirarse, Fontana vivió una vida tranquila con su familia. Mantuvo su pasión por el deporte a través de partidos amistosos amateurs. Pero el destino le jugó una mala pasada a este férreo defensor. El 9 de septiembre de 1980, durante un divertido partido de fútbol con amigos, Fontana sufrió un infarto y falleció a los 39 años. El corazón del guerrero dejó de latir justo en el lugar que más amaba, el campo de fútbol. Roberto López de Miranda, a sus 26 años, fue el delantero estrella de la fase de clasificación, anotando el golazo que ayudó a Brasil a clasificarse para el Mundial de 1970. Sin embargo, al entrar en el torneo, el entrenador Zagallo tomó una decisión táctica audaz: sacrificar a un delantero típico como Roberto para usar a Tostão, un falso 9, y optimizar el espacio para Pelé. En México, Roberto jugó 2 partidos, desempeñando un papel estratégico, como un torbellino de fuerza física lanzado cuando el rival estaba cansado. Fue un héroe silencioso, dispuesto a dar un paso atrás por el bien común sin quejarse. La carrera de Roberto fue sinónimo del apodo de Vendaval, la tormenta, en el Botafogo. Era un ídolo del equipo blanquinegro, famoso por sus potentes disparos de larga distancia y su intrépida carrera. Tras la gloria mundialista, Roberto continuó jugando en la máxima categoría durante algunos años más, antes de fichar por el Corinthians y equipos menores. A diferencia del bullicio del mundo del fútbol, Roberto optó por retirarse en paz. Trabajó para el gobierno en proyectos sociales, ayudando a los drogadictos a reintegrarse a la sociedad, un trabajo que requería gran paciencia y compasión. Hay un contraste interesante entre Roberto dentro y fuera de la cancha. En la cancha, es la tormenta, que destruye la defensa rival con su fuerza,
pero fuera de ella, es una brisa cálida que sana las heridas emocionales de los desafortunados. Hoy, Roberto Miranda vive una vida tranquila, alejado de los focos. La afición del Botafogo aún lo venera como una leyenda viviente, testimonio del gran sacrificio de la generación dorada. Edu, Jonas Eduardo Américo, a sus 20 años, fue un verdadero prodigio del fútbol brasileño. Fue convocado a la selección nacional para el Mundial de 1966 a los 16 años, y para 1970 se había convertido en un veterano campeón mundial a pesar de ser suplente. Dotado de una excelente técnica individual, Edu era comparado con un artista de circo con el balón, aunque no podía competir por el puesto de árbitro con el excelente Rivellino cada vez que entraba al campo. Como en el partido contra Rumanía, entusiasmaba a la grada con su hábil regate, provocando a la defensa rival. Como verdadero discípulo de Pelé en el Santos, la carrera de Edu fue brillante con los colores de este club. Dedicó casi toda su juventud al Santos, ganando innumerables títulos nacionales. Tras colgar las botas, Edu nunca dejó el balón. Abrió escuelas de fútbol, organizó campamentos de verano internacionales y enseñó el espíritu del juego bonito a niños de todo el mundo. Siempre mantuvo una sonrisa radiante y un porte alegre, como el joven que solía bailar en la banda. La conexión entre Edu, el jugador, y Edu en la vida real es la alegría. En el campo, juega al fútbol para encontrar alegría. Fuera del campo, usa el fútbol para alegrar a los niños. Hoy, Edu sigue sano y activo. Participa regularmente en partidos benéficos con la selección brasileña de veteranos, y sus piernas mágicas parecen no querer descansar. Dada Maravilla, Dario José dos Santos, de 24 años, es una figura única en la historia del fútbol brasileño. No posee la técnica superlativa de Pelé o Tostão, e incluso es criticado por su torpeza, pero posee un arma letal, la capacidad de saltar y detenerse en el aire como un helicóptero. Él mismo declaró con orgullo: solo hay 3 cosas que pueden detenerse en el aire: los colibríes, los helicópteros y Dada. En el Mundial de 1970, Dada no jugó ni un solo minuto, pero su presencia infundió una energía positiva inagotable gracias a su humor y optimismo. Tras el torneo, Dada se convirtió en un goleador legendario del Atlético Mineiro y del fútbol brasileño en general, anotando más de 900 goles en su carrera. Era conocido por sus declaraciones escandalosas, sus celebraciones excéntricas y su encantadora confianza. Tras retirarse, Dada aprovechó su elocuencia para convertirse en comentarista de televisión y una estrella del entretenimiento muy solicitada, convirtiendo su vida en un escenario de comedia donde era un actor principal muy querido. La imagen de un Dada flotante y ruidoso en el campo se ha aplicado a la perfección a su vida. Vive una vida liberal y brillante y siempre sabe cómo hacer que se le mencione. Hoy en día, Dada Maravilla sigue siendo un rostro familiar en la televisión brasileña, un anciano jovial que relata sus gloriosas, a veces exageradas, hazañas con una risa cordial. Emerson Leão, a sus 20 años, fue el portero más joven de Brasil y la segunda opción detrás de Félix en el Mundial de 1970. Aunque no jugó ni un solo minuto en México, entrenar con las leyendas lo ayudó a convertirse en uno de los mejores porteros de la historia brasileña. Leão era conocido por su estilo intrépido al entrar, sus reflejos felinos y su temperamento fogoso, acompañados de una disciplina férrea. Tras ganar el Mundial, Leão se convirtió en el portero titular de Brasil en los Mundiales de 1974 y 1978. Se convirtió en una leyenda en el Palmeiras, pero su mayor legado reside en su posterior carrera como entrenador. Dirigió al Santos, al São Paulo y a la selección brasileña. Su estilo de entrenamiento era extremadamente militarista, estricto y no temía chocar con las estrellas. Era un hombre que exigía perfección y profesionalismo absoluto, a veces hasta el extremo. La fiereza latente del joven portero en 1970 se transformó en una personalidad espinosa en la vida real. Leão siempre fue el que mandaba, un general difícil que siempre quería controlar todo lo que estaba a su alcance. Hoy, Leão se ha alejado del banquillo de los entrenadores y disfruta de una vida rural en su finca, pero cada vez que habla sobre el fútbol brasileño, los expertos todavía lo escuchan con respeto y un poco de reserva.
José María Rodríguez Alves, a los 21 años, acudió al Mundial de 1970 como suplente del capitán Carlos Alberto. Con un físico fuerte y un porte imponente, fue apodado Super Z, aunque no tuvo muchas oportunidades de demostrar su talento en México 70. Debido a la gran sombra del capitán, Zé María no se desanimó, considerando esta experiencia como una valiosa lección para perfeccionarse. La carrera de Zé María estuvo ligada al Corinthians, donde se convirtió en un símbolo de lealtad y espíritu de lucha incansable. Fue una figura clave del movimiento Democracia Corintia a principios de los 80, luchando junto a Sócrates por los derechos de los jugadores y la democratización del fútbol durante la dictadura. Esto demuestra que Zé María no era solo un extremo, sino un hombre con grandes ideas y responsabilidad social. La tenacidad y resiliencia del pulmón de acero en la cancha reflejan una férrea voluntad de vida. Es un hombre que siempre corre sin parar, ya sea para centrar el balón o para luchar por lo que es justo. Actualmente, Zé María trabaja en la prisión de la Fundación Casa, donde imparte clases de fútbol y educación del carácter a jóvenes con dificultades. Continúa su camino en un nuevo camino, sembrar semillas de bondad. Joel Camargo, a sus 23 años, era un central apuesto del Santos, que se distinguía por su aplomo, su cabeza alta y sus pocas entradas bruscas. En el Mundial de 1970, fue un suplente de calidad para la pareja de defensas centrales formada por Brito y Piazza, aunque no jugó ni un solo minuto. La medalla de oro del Mundial fue la culminación de la carrera de este joven prometedor. Al regresar de México, el futuro de Joel parecía prometedor, pero el destino le asestó un duro golpe. Tan solo un año después, en 1971, sufrió un grave accidente automovilístico mientras conducía. El accidente no le costó la vida en ese momento, pero sí le costó la vida a dos mujeres que viajaban con él y le dejó lesiones psicológicas y físicas permanentes. Su carrera profesional se desvaneció, atormentado por la culpa y el dolor. Joel se sumió en la adicción al alcohol y las drogas, vendiendo poco a poco sus gloriosos recuerdos, viviendo en la soledad y la pobreza. La vida glamurosa y elegante en el campo contrasta por completo con la vida marchita y trágica al volante. Un error, un momento fatídico, le rompió la vida a alguien. Y entonces, ese doloroso viaje terminó. El 23 de mayo de 2014, apenas unas semanas antes del regreso del Mundial a Brasil, Joel Camargo falleció por insuficiencia renal a los 67 años. Falleció en silencio, en completo contraste con la estruendosa aclamación del Estadio Azteca ese año, dejando una triste huella en la epopeya de 1970. Ado Eduardo Roberto Stingen, a sus 23 años, fue el tercer portero de la selección brasileña en el Mundial de 1970. Era un joven del Corinthians de rostro atractivo y un estilo moderno para recibir el balón. Su convocatoria a la selección fue un importante reconocimiento a su talento. Aunque solo jugó como suplente y no jugó, la experiencia adquirida en este histórico viaje fue invaluable para la carrera de Ado. Tras el Mundial, Ado continuó siendo un portero fiable del Corinthians durante varios años. Sin embargo, las lesiones de muñeca y hombro no duraron tanto como se esperaba. Se retiró bastante pronto y se dedicó a los negocios y la educación. Abrió escuelas de fútbol en São Paulo, centrándose en enseñar habilidades para la vida a niños a través del deporte. Optó por una vida privada, lejos de las controversias del mundo del fútbol. La serenidad de un portero le ha ayudado a Ado a avanzar con paso firme en su vida después del fútbol. No ha dejado que la gloria pasada lo ciegue, sino que la ha usado como base para construir su futuro. Hoy, Ado vive una vida cómoda y feliz con su familia. Es la prueba de que la gloria en la Copa Mundial puede ser solo un capítulo, pero no es toda la historia de la vida.